tenemos una nota aquí en el piso perdón, en el piso no, en el Skype de Cítrica Radio. Los diputados Marcelo Koenig y Rodolfo Tailade en un principio habían completado, desarrollado, documentado la investigación por Autopistas del Sol, con la llegada de Mauricio Macri al poder y el favor que le hizo a las diferentes concesoras de las acciones de las concesionarias de la autopista panamericana, llamado Autopistas del Sol, que le permitió engordar la tarifa que pagaban los conductores. ¿En nombre de qué, no? Siendo Macri el presidente, ¿cómo se explica él que ayudar a ganar más guita a socios propios, ¿no? Acá hay una nota muy interesante de Werner Pertot en página 12 que se titula El negocio de los Macri con Autopistas del Sol. El grupo Macri vendió este año en $20 millones, esto en 2017, sus acciones de la concesionaria de la Panamericana. Se sospecha que las sucesivas autorizaciones que le dio el gobierno a dichas entidades para aumentar los peajes le permitieron mejorar el precio de la venta. Esto se tituló El escándalo de Autopistas del Sol y es uno de los tantos capítulos que, entre otros, tiene este libro que muestro en pantalla, que se llama Se robaron todo, Macri y sus socios en el caso de las autopistas, cómo maquillar estados financieros para garantizar negocios oscuros y enriquecimiento voraz. Es de Marcelo Koenig, diputado nacional, la autoría del mismo. Marcelo, aquí Esteban Chiacho, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Encantado, Marcelo, encantado, una vez más charlando acá en Cítrica, en Tormentas. Primero, me acuñas una frase que muchas veces es usada por los foros más antikirchneristas, como que la resignificaste. Se robaron todo y te centrás en el caso Autopistas. ¿Cómo se dio la elección del título y por qué te centrás específicamente en ese caso? Bueno, Esteban, te cuento que ese es el libro anterior, ¿no? Digamos, sí. Este es el libro que de alguna manera lo que queríamos es precisamente dar vuelta ese estigma que nos han puesto los que somos peronistas, los que somos kirchneristas, ¿no? Esa idea de se robaron todo, que la repetían una y otra vez, con la idea de que si la repetían muchas veces podía ser cierta, ¿no? Y ahora vemos cómo se van cayendo todas las causas de la supuesta corrupción y que estaban todas muy flojas de papeles. Ese libro explica de alguna manera cómo se hizo rico Macri, ¿no? Digo, Macri es un hijo de la patria contratista, hizo en su empresa, la empresa de su padre, hizo negocios oscuros con la dictadura, se pasó de 6 empresas a más de 40, es decir, claramente tiene una historia previa, pero su manejo, digamos, su carácter empresario de alguna manera, su joya de la corona como empresario, fue Autopistas del Sol. Y esas Autopistas del Sol tuvieron en casi 20 años de concesión un ingreso de alrededor de $2.000 millones, para que lo entiendan números concretos la audiencia, ¿no? Sí. Alrededor de $2.000 millones de ingreso en 20 años de concesión, y hacer la autopista salió, según dicen ellos en sus propios balances, $281 millones. Es decir, claramente no es en sueldos que se gastaron todo el resto, no es en remodelaciones, ni en cambiar los foquitos de las luces de la Panamericana, que se han gastado los 1.800 o 1.700 millones de dólares que hay de diferencia. Evidentemente, una de las cosas que hicieron fue hacer negocios con el tema de deuda, ¿no? Endeudarse falsamente, estando ellos de los dos lados del endeudamiento, como deudores y como acreedores, pagando intereses por más de $600 millones a ellos mismos. Al principio lo hacían desembosadamente hasta que se dieron cuenta que eso era ilegal y entonces lo hicieron usando un banco como fronting. Es decir, la idea de ese primer libro fue contar por qué Macri es un empresario rico y exitoso, ¿no? Digamos, tanto en su historia personal, por la línea de los Macri y por la línea de los Blanco Villegas, como lo que hizo personalmente. Después, esto llega hasta el 2015, cuando se hace una denuncia, la intervención, y el OCOI, que era el organismo de control, hace una denuncia millonaria contra Macri. Bueno, lo que quisimos hacer en este segundo libro, que se llama... Seocracia, ¿verdad? Sí,
Y ahí lo que contamos con Rodolfo, que es uno de los diputados denunciantes en la causa de las autopistas, y también en otras, ¿no? Digo, pero nosotros nos queríamos, bien dicen que para muestra basta un botón, ¿no? Lo que queríamos de alguna manera desmitificar es esta idea de que hay que votar a los ricos porque los ricos no van al Estado a robar. Y es exactamente todo lo contrario. Los ricos van al Estado a hacer negocio, a estar de los dos lados del mostrador y que las decisiones de Mauricio Macri favorezcan a Mauricio Macri. Y nosotros lo que hicimos fue no hacer chamullo, no hacer consignismo, sino ponernos a estudiar los balances, la letra chica del contrato de renovación de la concesión, es decir, todas las cosas para tratar de dar un panorama realmente efectivo y cierto de cómo nos roban a los argentinos y a las argentinas esa banda de empresarios inescrupulosos encabezados por Macri, y que de alguna manera lo tratamos de probar, incluso por caminos distintos hasta este momento ha ido el periodismo, por llamarlo de alguna manera, que está de este lado, ¿no? Digamos, porque, por ejemplo, yo te escuchaba recién citar una nota, y de hecho hay muchas otras notas periodísticas, tanto televisivas como en la prensa gráfica, que plantea que en realidad esto se hizo nada más que para aumentar los peajes y para vender mejor las acciones. Yo creo que esto es un negocio menor, ¿no? Una de las cosas que nosotros planteamos en el libro es la idea de que Natal, que es la empresa que le compró las acciones a Macri, dudamos que no sea más que un testaferro, porque, para darte una cifra concreta, compró sus acciones por más de 300 millones de dólares y es una empresa que factura 2 millones de dólares por año. Y Marcelo, una consultita ahí chiquitita, ¿no? Porque sí, justamente en esta nota, en esta intro que hacíamos, mencionaban que Macri asume, corregime si me equivoco, ¿no? Asume la presidencia en 2015 siendo accionista de Autopistas del Sol, que durante esos 2 años se da un aumento en los peajes, lo cual permite más ingresos, y que recién, creo que 15 meses después, se desprende de las acciones. O sea, hay una contradicción grave entre una persona que tiene el poder de aumentar y es accionista. ¿Esto es así? Es efectivamente así, pero es mucho más grave que eso. Porque en el gran negocio de las autopistas no es que hayan aumentado el peaje, que también es un negocio millonario en dólares, pero el gran negocio es que adelantaron 2 años y el contenido de precisamente la recontratación de la concesión de las autopistas hasta el año 2030. Ese es el gran negocio, en donde Macri está metido, y las decisiones de Macri beneficiaron a Macri. Por esto yo estaba explicando lo de la Natal. Porque Natal, la que le compró a Macri, factura 2 millones de dólares por año. Compró una cosa 300 millones, tendría que facturar 150 años para poder comprar lo que le compró. Y lo que hizo fue trayendo la plata con el blanqueo de Macri. Es muy difícil, aún cuando consideramos que son grandes evasores esas grandes empresas, que alguien facture 2 millones y que evada 4 millones, o que pueda sacar al exterior 4, 10 millones, no sé cuántos millones harían falta para cortar ese plazo, ¿no? Evidentemente hay algo acá que es muy opaco, que probablemente lo que sea es que Macri sigue siendo, así como seguramente las acciones de Shell que tenía Aranguren, que beneficiaron en las decisiones de Aranguren, digamos, y hoy esas acciones seguramente siguen en la misma mano. Lo mismo sucede con el tema de las acciones de Autopistas del Sol, pero claramente, esto hay que decirlo con todas letras, esto se llama corrupción. Y esto, más allá de lo que puedan o no puedan probar en tribunales, lo que nosotros hicimos fue poner todos los números y todas las pruebas fehacientes para demostrar la baja catadura ética y moral, además de intelectual, que tiene Mauricio Macri. Estamos en conversación con Marcelo Koenig, él es diputado nacional, es autor de Se robaron todo y Seocracia, este último junto a Rodolfo Tailade, centrándose en el episodio de corrupción de Autopistas del Sol, con el gobierno de Mauricio Macri como protagonista. Marcelo, me corro un segundo de los casos específicos para ir a lo macro, porque a veces cuando
cuando uno charla con colegas, ¿no? Cuando uno charla con pares que también están metidos en la info, en la búsqueda, está ese rumor volando, versión o como lo queramos llamar, de, bueno, Macri es corrupto, pero por una cuestión de gobernabilidad, el gobierno, o mejor dicho, la justicia no va a proceder, no va a ser encarcelado, es similar a lo que pasó con Cristina en términos de gobernabilidad, no comparando las causas, pero similar en términos de esa palabra gobernabilidad. A vos estas versiones, ¿qué te generan, qué opinás y qué sentís que puede pasar en el futuro del expresidente Macri? Mira, yo te voy a decir un principio básico que para mí, es fundamental en mi acción política. Primero es que yo creo que no hay que judicializar la política, ¿no? Las decisiones políticas no hay que judicializarlas. En este caso no es un problema de judicializar las decisiones políticas, sino son hechos de corrupción, ¿no? Para que se entienda la diferencia, judicializar el dólar futuro es judicializar la política, es judicializar una decisión política que puede tomar, que puede ser mejor, peor, y esa causa se cayó porque era una vergüenza, ¿no? Ahora bien, dicho esto, lo que a mí me parece es que la audiencia tiene que tener claro que es el Poder Judicial quien decide o no decide avanzar en las causas, que no es, ni siquiera es, en el caso particular de ahora, las instrucciones que es al jefe de los fiscales, es lo que podría dar un gobierno en una institucionalidad que realmente funcionara. No es el caso de la nuestra, porque, como vos bien sabés, tenemos un procurador interino, que es el jefe de los fiscales, Casal, que fue puesto por el propio PRO interinamente, después de presionar y manipular la justicia hasta el momento en donde la procuradora formal y, como dice la Constitución, designada, tuvo que renunciar porque le estaban amenazando a las hijas. Es claramente, acá hay un poder que toma sus decisiones y que seguramente no está dispuesto a ir contra el poder de los dos lados del mostrador, porque Macri ha sido el poder en el gobierno, el porcentaje que hay del poder del gobierno, pero sigue siendo el poder de los grupos económicos. Por eso yo no tengo ninguna expectativa de que se siga. Y no por la cuestión de la gobernabilidad, ¿no? Yo en esto no creo que tenga que haber ningún pacto espurio para protegerla a Cristina. Las causas que están haciendo contra Cristina se están demostrando una a una que son todas producto del lawfare, que es otra cosa que tratamos de explicar un poquito en el libro, esta cuestión del lawfare, ¿no? Digamos, explicar un poquito cómo es esta entente entre el Poder Judicial, el Poder Mediático que te condena antes que te condene el Poder Judicial que sigue atrás de eso, el Poder Político, el Poder Económico. Bueno, de alguna manera tratamos de explicar un poco cómo funciona eso específicamente para un caso, ¿no? Para el caso de las autopistas. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hicieron es perseguir al grupo Indalo, sí, el grupo de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. ¿Por qué? Uno podría decir, bueno, pero esto era por el tema mediático. Bueno, el tema mediático era uno de los temas, pero otro de los temas, específicamente en nuestra investigación, tiene que ver con que ellos eran la concesionaria de las autopistas del oeste, la otra gran autopista. ¿Y qué hicieron con eso? Se la quedaron los socios de Macri. Es decir, los persiguieron para quedarse con ese negocio, no solamente del acceso norte, que es la autopista más transitada de la Argentina, sino también la que le sigue, que es la del acceso oeste. Estamos en conversación con Marcelo Koenig. Es uno de los casos que más desnuda el aparato, cómo funcionó el gobierno de Macri para con sus amigos de los dos lados del mostrador, respecto a concesiones, respecto a privatización, respecto a vueltos y devueltos. Y también al mismo tiempo, Marcelo, comenzando a concluir, mencionabas esto de, corregime si me equivoco, ¿no? Pero falta poca expectativa sobre un avance judicial con las pruebas concretas sobre Mauricio Macri por una cuestión de el poder concentrado que tiene el Poder Judicial. Y volvemos casi que al punto de arranque de todas nuestras charlas, ¿no? Que es, a veces no se puede ir contra el Poder Judicial con herramientas democratizadoras porque los medios, las marchas, la desestabilización te come los tobillos. Ahora, en ese sentido, estamos en la mitad del gobierno de Alberto Fernández,
estamos saliendo de una pesadilla, esperemos, como es la pandemia, digo, es muy, muy sensible la situación social. ¿Qué crees que lo veremos? Parece una medio dramático, ¿no? Pero un poco metáfora, un poco en serio. ¿Crees que lo veremos en vida una justicia realmente democrática? ¿O qué haría falta en un gobierno, o mismo en nosotros, en la gente, para desconcentrar el aparato judicial? ¿Cuáles crees que son los elementos que hoy no se tienen a mano? Bueno, yo soy optimista por naturaleza. Yo estoy convencido que lo vamos a ver ese cambio, porque yo creo que no hay posibilidad de un gobierno popular y nacional si no se democratiza la justicia. Creo que eso es una deuda pendiente tremenda de los últimos años. Y yo veo que el nuevo ministro de Justicia tiene lo que hay que tener para tomar las decisiones, y después también será parte de todo el sistema político que le pierda el miedo a las tapas, que hay algunos que todavía le tienen pánico, ¿no? Digamos, yo me acuerdo cuando desde las usinas de Clarín le decían con 3 tapas volteamos cualquier gobierno, y Cristina se bancó, perdí la cuenta, ¿no? Digamos, sí. Debe ser miles de tapas en contra, y sin embargo ahí está vivita y coleando, ¿no? Digamos, me parece que en este sentido hay un montón de determinaciones que se pueden ir tomando, pero también hay una pelea de fondo estratégica que tiene que ver con que la justicia deje de ser un gueto intocado por la voluntad popular, que así es como está pensada hasta originalmente en nuestro ordenamiento constitucional, y nos animemos a construir otra cosa, ¿no? Digamos, algo en donde que no sea tan corporativa, porque hoy la justicia parece que existieran ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Por un lado, todos los que somos abogados somos una especie de ciudadanos de primera, porque en el único lugar en donde hay un control desde el punto de vista de la decisión popular, ponerle entre muchas comillas, del Poder Judicial, es el Consejo de la Magistratura, y está integrado por los representantes de los magistrados, que son abogados, por los representantes académicos, que son abogados, por los representantes de los abogados litigantes, que son abogados, o sea, los colegios, por los representantes después también del Congreso. Y la lectura que hizo Macri es que nadie que no fuera abogado podría ser un legislador representante del Parlamento en ese Consejo de la Magistratura, con lo cual, si vos no sos abogado, no tenés ninguna forma de ser parte en ese control. Así que, evidentemente, hay algunas deudas pendientes que tenemos en la construcción institucional para que sea realmente. Muchas veces la derecha que se lleva todo por delante se desgarra de la vestidura con el tema de la República. Bueno, nosotros queremos que funcione la República, pero también queremos que funcione fundamentalmente la democracia, es decir, el control popular sobre todo. Marcelo, siempre es un placer. Yo siempre extiendo el agradecimiento de estas charlas que tenemos a América, que es parte del equipo de prensa, ¿verdad? Que con mucha rapidez siempre nos permite enlazarnos, conversar, hoy arrancando la semana, y seguramente será no la primera, sino ya la continuación de varias charlas más que vendrán. Estamos al tanto, estamos con la lectura, te mandamos un gran abrazo y que tengas muy buena semana. Buenísimo, un abrazo grande para vos, Esteban, y para todas las y los oyentes de la querida Radio Cítrica. Abrazo gigante, Marcelo, muchísimas gracias. Marcelo Koenig, diputado nacional, autor de Seocracia, junto a Rodolfo Tailade, autor de Se robaron todo.